Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura de Kimetsu no Yaiba en formato de bloques de construcción. Y tenemos aquí a la sexta luna creciente, pero no solamente la sexta luna creciente, o mejor dicho, no la sexta luna creciente o sexta luna superior de manera convencional, más bien sería la sexta suplente, como lo llama Zenitsu. Es decir, tenemos aquí a Kaigaku, el compañero de Zenitsu, de alguna manera su hermano de entrenamiento, parte de crianza, también de armas, el poco tiempo que duró como cazador Kaigaku. Y aunque es un personaje que ciertamente aparece poco, únicamente lo vamos a ver en lo que respecta al anime, todavía no ha sido animado esa parte, solo lo vamos a ver en la pelea con Zenitsu y en algunos flashbacks, pero es un personaje bastante importante y bastante trascendental porque no solamente influyó en Zenitsu, sino también en Jigoro y en se me fue el nombre del Pilar de la Roca, y en Yomei Himejima. De hecho, válgase la redundancia fonética, que influyera él en que Yomei ingresara al cuerpo de cazadores de demonios me recuerda un poco a lo que pasa en Darkseid War con Batman y Joe Chill, salvando las diferencias, claro está, cuando después de sentarse en la silla de Mobius va con él y le dice, quitándose la máscara: ve y dile a todos los criminales que tú eres el responsable de que Batman exista. Pues algo así pasa con Kaigaku, salvo porque él nunca se entera, en realidad nunca conoce a Gyomei, pero él es el responsable de que exista el más fuerte de los pilares de la era Taisho, aquel pilar que al final detuvo a Muzan, sí, con ayuda de los Kakushi, pero ya sin una pierna. Aquel pilar que fue vital, fue clave en la derrota de Kokushibo, la primera luna superior, y todo porque este desgraciadito se le ocurrió vender a sus compañeros en el templo donde él vivía con otros huérfanos y que cuidaba a Gyomei. Pero bueno, creo que ya fue bastante de background. Vamos directamente con el análisis de esta figura. Evidentemente tenemos aquí a Kaigaku en su versión demoníaca, en su versión de Oni, o ya como sexta suplente. No lo tenemos como versión humana, aunque ciertamente no cambia mucho. Y sí, anticipo, sí tenemos una versión alterna, un rostro alterno, mejor dicho, de este rostro que está en la parte posterior de la cabeza. En este momento se encuentra cubierto, pero es una versión más expresiva de su rostro demoníaco, no es la versión humana, vamos. Entonces, para comenzar nuestro análisis, vámonos con la parte más simple, como ya es costumbre, es decir, nuestra placa de 4x3 con 4 puntos de inserción en la parte central para poder apoyar la figura, bueno, para poder anclarla, exhibirla o ya sea equilibrarla, que en esta figura, como no tiene elementos que comprometan el equilibrio, pues no es necesaria en realidad la base, pero por fines de exhibición definitivamente sí prefiero tener las figuras individuales, independientemente de que sean oficiales o no oficiales, en una base. Lo siguiente que vamos a analizar o vamos a ver rápidamente es su katana, que esta ya no es una katana Nichirin, de hecho es una espada orgánica, al igual como la que crea Kokushibo, nada más que esta obviamente la crea el propio Kaigaku. Y respecto al diseño, no varía mucho respecto a lo que podemos ver con otras katanas, salvo la Tsuba o el guardamano. No es como los que tenemos en otras espadas. De hecho es igual al de la figura de Zenitsu, que no he analizado. En algún momento ya lo haré. Respecto a la vaina, completamente negra, salvo la parte inferior, donde podemos ver que es dorada, no amarilla. Amarillo, tenemos aquí el pomo de la espada, tenemos las impresiones en forma de triángulo para simular la atadura que se suele ejecutar, o que se solía ejecutar, no, que se suele ejecutar todavía en las empuñaduras de las katanas. Amarillo también la Tsuba o el guardamano, pero en lo que respecta a la saya o a la vaina, sí va a ser dorada la parte inferior. Si nosotros extraemos la espada, bueno, de entrada ya nos dimos cuenta que es posible mantenerla en su lugar sin ningún problema. Tenemos suficiente presión a la altura de la espiga. Vamos a tener un orificio moldeado justo con la forma de la hoja de la katana, esto para que entre con mayor exactitud. Y respecto a las partes que nos falta ver, en la parte superior del guardamano podemos ver este diseño de triángulos característico tanto de no solamente de la katana, también de Zenitsu, sino del Haori de Zenitsu, que previamente era de
Era, si no me equivoco, de Jigoro Kuwajima, de su maestro. Y respecto a la hoja, aquí tenemos una hoja completamente amarilla, como lo hemos podido ver en el manga, en las pocas imágenes coloreadas que existen de Kaigaku, con este diseño de relámpagos negros, que de hecho su técnica de sangre, no tan pulida, todavía no la había desarrollado por completo Kaigaku, digamos, no la había llevado a su máxima expresión, era expulsar relámpagos negros, ¿no? Ya no solamente estos efectos visuales, y visuales en todo el sentido de la palabra, porque no es que, por ejemplo, no es que Zenitsu lance rayos, ni él se vea como un relámpago. Sabemos que en Kimetsu no Yaiba es más bien la forma en la que los espadachines o los cazadores se imaginan sus técnicas, pero no, en el caso de los demonios sí se manifiestan, y él va a manifestar relámpagos negros, y es lo que tenemos nosotros aquí como decoración en la propia hoja de su katana. Insisto, katana orgánica, no es que él siga conservando una espada Nichirin. Sin embargo, lo que sí sigue conservando, o me da la impresión al menos, que sigue conservando, al menos en el diseño, porque sabemos que también el atuendo lo pueden crear los demonios a partir de su propio cuerpo, o a partir de su propia sangre, células, en fin, como quieran decirlo, puede ser el uniforme de cazador de demonios, que me da la impresión de que lo está utilizando por debajo de su kimono. Y con esto ya pasamos al análisis de la figura. Si bien Kaigaku suele vestirse completamente de negro, aquí tenemos una escala de grises que me parece un poco más adecuado en términos de la reproducción de la minifigura, para que se pueda jugar de esta manera, o el fabricante pueda jugar con las sombras y darle un poco más de volumen a esta minifigura, porque recordemos que gran parte de la caracterización en este formato radica en las impresiones. Y si somos estrictos, aquí la única pieza exclusiva que tenemos, o más allá de exclusiva, que puede diferenciar esta minifigura de Kaigaku de cualquier otra figura, independientemente de la franquicia, simplemente hablando del formato, es la pieza del cabello. Pero gracias a las impresiones es un personaje perfectamente reconocible, incluso en este formato. Podemos ver que para el calzado tiene estas sandalias características de casi todos los personajes en la franquicia, y bueno, de hecho también bastante comunes a principios del siglo XX, y de hecho siglo XVIII, XIX, XX más o menos. En Japón podemos ver las cintas blancas contrastando con voy a llamarle calcetines negros que utiliza. Los protectores aquí sí van a ser negros, o bueno, en el caso de la minifigura van a ser grises. Tenemos este obi con un diseño ligeramente cuadriculado, a falta de una mejor palabra para describirlo, en color azul. Y de hecho vamos a tener dos tonalidades que nos van a ayudar a que tenga un poco de sombra, y de esta manera también un poco más de movimiento, o bueno, simule tener un poco más de movimiento en la tela y en la caída de la misma, lo cual me agrada bastante. Para el kimono que está utilizando encima de la casaca, podemos ver que sí es bastante largo, en realidad le llega más o menos a la altura de la rodilla. Sin embargo, por el propio color de los pantalones o de los protectores, y de hecho también del kimono, de la casaca de cazador, del uniforme de cazador de demonios, o la reminiscencia que queda de no se alcanza a percibir, no se alcanza a percibir del todo, o no se alcanzaría a percibir si es que no lo tuviéramos bien delimitado en la parte inferior. Para el cuerpo del personaje podemos ver los límites del kimono en blanco. En la parte trasera también, o en la parte trasera del cuello, en la parte superior del torso, vemos la continuación del cuello del propio kimono. Tenemos los botones también de cazador, pero vamos a tener cierto diseño a los costados. Por eso mencioné que era una reminiscencia este diseño, no que necesariamente esté utilizando el uniforme de cazador de demonios, porque los uniformes no tienen este tipo de impresiones, aunque el cuello sí es tal cual el mismo diseño que utilizan los cazadores en su uniforme. Me agrada bastante también que ya que sería muy difícil, y de hecho no suele hacerse ni en las figuras oficiales ni en las no oficiales, que tengamos impresiones en el cuello, hayan incluido su collar con la magatama en el torso del personaje, porque es un aspecto visual bastante característico del personaje. De hecho, también vamos a tener el par de magatamas que utiliza con una pulsera en el brazo derecho sobre los protectores, que también vamos a tener nosotros aquí impresos en ambos brazos, y líneas negras simulando, bueno, ya a la altura del brazo, o entre el codo y el hombro, antebrazo, brazo, entre el codo y el hombro, simulando los dobleces de la tela. Y de hecho algo que me parece bastante curioso es que tenemos incluso sombreado
para la parte de los antebrazos, para estas cintas que se encuentran un tanto levantadas, porque claro está, tenemos aquí los botones con los que se sujetan a la parte que previamente fue ajustada al brazo, y este sombreado le da un poco más de volumen. Creo que es algo que hace que la figura se vea todavía mejor, estoy consciente que pese a que no se trata de un personaje particularmente popular, creo que la figura es bastante buena. Ahora, antes de irnos al rostro, si nos vamos a la pieza del cabello, me atrevo a decir que es una pieza específica para este personaje, porque de hecho está recreando el peinado que usa Kaigaku tal cual en el manga, porque en el anime no lo hemos visto completo, al menos la parte superior de su rostro todavía no se ha visto en el anime. Únicamente de él lo hemos visto en el flashback de Zenitsu en el Monte Natagumo. Pero en lo que respecta al manga, sí está bastante bien recreado el cabello en negro, tal cual lo tiene Kaigaku, siempre un tanto desgarbado el estilo. Y para el rostro podemos ver aquí que pese a las dimensiones de la propia figura o a esta escala 1:24, tenemos de alguna manera representados los kanjis de sexta creciente en ambos ojos, en ambas pupilas, aunque la esclerótica aquí la tenemos roja, y en las imágenes coloreadas del manga, que recuerdo las muy escasas, yo creo que solamente es una portada, tenemos la esclerótica negra, pero vamos, en rojo no se ve mal. Y faltará ver cómo lo adaptan en el anime. Y digo faltará ver cómo lo adaptan porque si lo comparamos, por ejemplo, con las versiones coloreadas que hay del manga de Sohakuten, ahí tenemos varias versiones de coloración tanto en el manga, y en el anime es completamente diferente. Entonces no me extrañaría que le cambiaran el color respecto al diseño. Esta sonrisa un tanto burlona, entre burlona y desinteresada, de Kaigaku, bastante bien representada, un poco de sombra para la parte del mentón, y sí tenemos aquí una impresión bastante cálida, bueno, en un color bastante cálido, naranja en concreto, para las venas alrededor de sus ojos o en la parte superior del rostro, que afortunadamente no están tan saturadas. Y en realidad no se ve mal. Sin embargo, en el rostro alternativo sí vamos a tener un poco más cargado este color, pero aún así creo que no le va mal. Lo único que nos falta por analizar aquí del rostro es que vamos a tener el ceño fruncido, y también tenemos sus marcas demoníacas en ambas mejillas, porque estas marcas no son de sus patillas. Yo sé que seguramente ustedes no se confundieron en ese aspecto, pero yo sí, cuando estaba leyendo el manga, ya cuando salió como demonio, el primer cuadro, yo dije, adiós, este desgraciado se dejó crecer las patillas, y en el siguiente cuadro dije no, a ver, Dark, no seas idiota, son las marcas que le aparecieron cuando se transformó. Siéntanse libres de burlarse en la caja de comentarios. Y si le damos nosotros vuelta al rostro, podemos ver aquí una expresión mucho más iracunda, ya en concreto cuando se encuentra en pleno combate contra Zenitsu. Y el diseño me agrada bastante. De hecho, debo decir que el diseño me gusta más el de este rostro que el del primero. O tal vez debiera decir que ambos tienen sus particularidades, ambos tienen sus puntos buenos. Por ejemplo, me gusta mucho que tengamos una mayor expresión en este. Me gusta que las venas aquí no estén coloreadas. Sí tenemos la parte superior del rostro en este color piel más oscuro, un tanto anaranjado, demasiado cálido para mi preferencia, pero me gusta que las venas no estén coloreadas para darle un poco más de volumen. Me gusta bastante la expresión que tiene aquí Kaigaku, pero algo que me gusta mucho de este rostro es que se alcanzan a percibir mejor los kanjis en los ojos, y en como se ven más pequeñas las pupilas, algo que es bastante común, no solamente en Kimetsu, sino en muchos animes. Cuando los personajes están enojados, las pupilas suelen dibujarlas más pequeñas. Entonces, de hecho, aquí no se perciben los kanjis, apenas tenemos unos puntos negros, pero me gusta bastante la expresión que tenemos aquí en el rostro. Me gusta que la coloración de la boca, el negro para el fondo, rojo para la lengua, y que tengamos los colmillos en la dentadura superior. Los tenemos en ambos rostros, pero me gusta que también con la boca abierta se ven los colmillos. Creo que se ve más amenazante. Y personalmente aquí no tengo una preferencia por el rostro, ambos me gustan. Me gusta más esta expresión, pero me gustan más los ojos y la coloración de este rostro. Entonces, personalmente creo que ambos están muy bien. Creo que en cuanto a calidad, aunque me gusta más este diseño, voy a seguir prefiriendo este.
voy a tratar de ser un tanto objetivo dentro de toda la subjetividad que inunda este análisis, porque este color casi anaranjado para la piel más oscura no me termina de convencer del todo. No es que sea malo, pero creo que pudo haber sido mejor. Y si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Creo que lo que más le puede llegar a afectar a esta figura es que no estamos hablando de un personaje, como dije antes, particularmente popular o particularmente querido por la comunidad, y por razones obvias. En realidad estoy plenamente convencido de que Koyoharu Gotouge no lo diseñó para que fuera precisamente un personaje apreciado, y no porque sea villano, porque vamos, Akaza definitivamente está diseñado para ser un personaje con el cual el público puede empatizar. Aquellos que no han leído el manga, bueno, tardará todavía no sé, espero equivocarme, pero tal vez alrededor de año y medio, 2 años para llegar a esa parte. Pero todos los que odian, todos los que no han leído el manga respecto a Akaza, todos los que no han leído el manga solo ven el anime y ahorita no lo quieren ver ni en pintura porque mató a Rengoku, después van a estar llorando y van a decir pobrecito Akaza, lo quiero mucho. Entonces este sí es un personaje que desde mi perspectiva fue creado para que la gente empatizara con él. No así Kaigaku. Kaigaku, diríamos coloquialmente en México, no hay por dónde tomarlo. O sea, no, es un personaje que simplemente cae mal, pero aún así me parece que es bastante importante, y creo que en esta figura reflejaron eso de una manera bastante buena. Es decir, una buena figura que representa bastante bien la estética del personaje y que definitivamente luce bien, ya sea en una colección de Kimetsu o en una colección de minifiguras de este formato, independientemente de la franquicia. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si este video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.